Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar con nuestro sermón del día. Seguramente ya han hecho lo pertinente para el orden de culto, han seguido el orden de culto y hemos llegado al momento de nuestro sermón. El estudio bíblico va a estar basado en Gálatas capítulo 4 del verso 1 al 7. Seguramente ya lo leyeron y quisiera yo nuevamente leerlo y después de ello hacer una pequeña oración. Dice así la palabra de Dios allá en Gálatas 4 del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites para poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies, nos des el entendimiento, que quites todo aquel pecado que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú, Señor, puedas dirigir, Padre Santo, estas palabras a tu pueblo, para que conozcamos, Señor, tu verdad, tu bendita palabra, Señor. Y Padre, te ruego que me utilices, Señor, para que tu pueblo pueda escuchar y comprender tus enseñanzas, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos me pongo y te ruego tu bendición, Señor. En el nombre precioso de Jesús te pedimos esto, Padre. Amén. Bueno, queridos hermanos, una vez que ya hemos leído ahí Gálatas, vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Y al llegar al capítulo 4 de esta epístola, todavía nos encontramos en la sección de la justificación por la fe, en la tercera subdivisión que se extiende desde el capítulo 6, 3, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 18, donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal. Pablo iba a discutir algo más que nos viene a través de la fe en Cristo y que nunca podríamos haber logrado por medio de las obras de la ley. Y nos referimos a nuestra posición de hijos de Dios maduros. Cuando comenzamos la vida cristiana, espiritualmente hablando, somos como niños que tienen que crecer hasta llegar a la madurez. Sin embargo, Dios nos da la posición de hijos maduros o adultos, proveyéndonos de una capacidad que de otra manera no tendríamos. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, donde dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, la palabra que se utiliza para niño no es la misma palabra que se utilizó en el versículo 26 del capítulo 3, de la palabra griega huios, que significa hijo, y entonces se tradujo como los hijos de Dios, mientras que aquí se usa otra palabra que es nepios, que quiere decir niño pequeño, que aún no puede hablar del todo. Y nuevamente debemos de regresar a los tiempos y a las costumbres romanas para poder entender la ilustración que el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje.
Dijimos antes que en un hogar romano había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de diferentes posesiones de su dueño. Algunos estaban encargados de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban cargando de la estaban haciendo la contabilidad, y había otros que se encargaban de los niños. Cuando nacía un niño en la familia, el siervo o el esclavo lo tomaba y lo cuidaba, lo vestía con ropas apropiadas para jugar, para que él no se diferenciara en nada del resto de los niños, de los siervos con quienes el niño jugaba. Este niño tenía que obedecer al esclavo o al siervo, tal como lo hacían los demás niños que tenía a su quehacer. Y se nos dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas, sino que estaba bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿a qué tiempo era este? Pues bien, ese era el tiempo en el que el Padre reconocía que su Hijo era capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces, Él le permitía ocupar la posición de un hijo ya maduro. Observemos que era el padre el que determinaba cuando su hijo alcanzaba la edad de la madurez. No era una ley arbitraria, como en el caso de nuestra sociedad, en la cual la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Ahora, no queremos que usted nos malentienda. Creemos que hay algunas personas que son tan maduras a los 18 como lo serían a los 21. Y francamente, hablando, pensamos que hay algunos que a los 65 años de edad todavía no han alcanzado la madurez. Pero en los días de Pablo era el padre quien decidía cuando los hijos habían llegado a la mayoría de edad. Luego ellos celebraban una ceremonia conocida como la toga virilis, que ya habíamos mencionado en el sermón pasado, que le otorgaba al hijo la posición de hijo mayor de edad en la familia. En esa ceremonia él le colocaba un manto o una toga sobre sus hombros. Eso es lo que nuestro Señor quiso decir en la parábola del hijo pródigo. Cuando el joven regresó al hogar, el padre no le recibió como a un hijo normal, sino que le recibió como a un hijo maduro, a un hijo mayor de edad. Le puso un manto sobre sus hombros y le colocó el anillo en el dedo. El anillo tenía el sello del padre, que era equivalente a su firma, y le confería la autoridad del padre. Así que podemos imaginar al joven mayor de edad de aquellos tiempos caminando por la calle con su toga puesta. El siervo ya no le podía corregir, ya no le podía reprender ni castigar como lo hacía antes de la celebración, de la ceremonia. En realidad, el joven tenía ya sobre él la autoridad de hijo mayor de edad. Y eso es lo que Pablo quiso decir cuando continuó diciendo en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los principios del mundo. Al estar bajo las normas o principios del mundo, en este contexto, quería decir que estaban bajo la ley. Pablo estaba diciendo que esa era la niñez de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo esas reglas y mandamientos. Y en el versículo 4 dijo, pero cuando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al llegar el momento determinado por Dios, Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. María era una mujer judía. Algunos han pretendido propagar la idea de que Jesús no perteneció a ninguna raza, lo cual es una afirmación pues vana
y sin sentido. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte. La mujer que se encontró al Señor Jesucristo sobre el pozo de agua allá en Samaria, tal como el incidente fue relatado en el Evangelio de Juan capítulo 4, sabía al respecto más que algunas personas de nuestro tiempo. Ella le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Ella pensó que él era judío y el Señor Jesucristo no la corrigió. Así que concluimos que ella le había identificado correctamente y nosotros adoptamos la posición que ella estaba en lo cierto. Preferimos seguir a aquella declaración antes que prestar atención a algunos de nuestros contemporáneos que quieren minimizar el hecho de que Jesús, como ser humano, era judío. Él tenía una naturaleza humana perfecta y también era Dios manifestado en un cuerpo humano. Esta afirmación, por supuesto, ha sido cuestionada por críticos de la Biblia. Pero el único Jesús histórico que conocemos es aquel descrito por la Sagrada Escritura y por uno de los credos más antiguos de la Iglesia, que dice: Él es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Y yo estoy de acuerdo con dicho credo, porque eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, ¿cuál fue el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo? Leamos la respuesta en el versículo 5 de Gálatas 4. Dice: para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la posición de hijos. Dios tuvo un doble propósito. En primer lugar, rescatar a los que se encontraban bajo la ley. Ellos eran como niños bajo la ley. Es que la ley nunca convirtió a nadie en un hijo de Dios. Y en segundo lugar, que ellos pudieran recibir la adopción como hijos. La adopción, aquí en este pasaje, tiene un significado diferente al que se tiene en nuestra sociedad contemporánea. Hoy asociamos a este término que una pareja, por lo general, no ha podido tener hijos propios. Entonces ellos van a cierto hogar donde tienen niños para ser adoptados y ahí encuentran a un niño que les gusta. Sienten amor hacia el pequeño y luego lo adoptan como hijo en su familia por medio de ciertos trámites legales. Y cuando ese niño se convierte legalmente en hijo de la pareja, decimos que se ha tenido lugar una adopción. Sin embargo, la costumbre romana en tiempos del apóstol Pablo era la de adoptar al propio hijo de una persona. Recordemos lo que hablamos antes sobre la ceremonia de la toga virilis, en la que se adoptaba al hijo mayor de edad de la familia. La palabra adopción corresponde al término griego uitesía, que significa colocar como hijo. Un creyente es pues colocado en la familia de Dios como un hijo adulto, mayor de edad, capaz de comprender la verdad divina. Pues bien, en la primera carta de la epístola a los Corintios, en el capítulo 2, del verso 9 y 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo que esto quiere decir es lo siguiente: que la verdad que está en la palabra de Dios puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios. Y hasta que Él la interpreta, el ser humano no la puede entender. El Espíritu Santo es el único que
puede interpretar para nosotros la palabra de Dios. Esta verdad cambia totalmente la evaluación que podemos hacer de las personas. Una persona puede acercarse a la palabra de Dios con una mente brillante. Puede aprender algo de historia, arqueología e idiomas. Puede llegar a ser un experto en el conocimiento del hebreo y del griego. Y aún así no entender el significado de la palabra de Dios, de lo que enseña la palabra de Dios. Él puede entender el griego y el hebreo. Incluso el mismo profeta Isaías dijo en su capítulo 64, versículo 4, nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciere algo por aquel que en él espera. Ahora, si usted quiere saber algo acerca de Cristo, solo el Espíritu de Dios puede revelárselo a usted, incluso a un creyente maduro, que ha conocido la palabra de Dios por muchos años, se encuentra tan impotente para estudiar la Biblia como alguien espiritualmente hablando. Por supuesto, a quien consideró un niño recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios tendrá que enseñarle a cada uno de ellos. El autor de algunos estudios, el doctor Vernon McKean, cuenta que cuando comenzó a estudiar en la escuela, él era un alumno el más joven de su clase. Cuando su padre murió, tuvo que abandonar sus estudios por 3 o 4 años para ponerse a trabajar. En aquel tiempo era el más joven de sus compañeros. Cuando empezó su preparación para el ministerio cristiano, tuvo que recuperar aquellos años de estudios perdidos, y cuando regresó a la escuela era el mayor de la clase. Más tarde, cuando entró en el seminario, se dio cuenta que era muy ignorante en cuanto a la Biblia. Nunca había visto una Biblia en su hogar y nunca había oído orar a nadie en su familia, ni siquiera conocía los libros de la Biblia. Nadie podía haber sido más ignorante de la palabra de Dios que lo que él era. Al menos así él lo sentía. Al comienzo, pasado tiempo, tratando de aprender de memoria los libros de la Biblia, así como muchas otras cosas acerca de las cuales aún no sabía nada, cuando empezó a estudiar, de modo que desarrolló lo que podría llamarse el complejo de inferioridad. Y cuando se levantaba a predicar, siendo un joven predicador, y veía personas maduras o ancianas en el auditorio, pensaba para sí, lo que voy a decir hoy va a resultarle muy infantil a esas personas, porque ellos realmente conocen la Biblia. Sin embargo, dijo que se dio cuenta que había muchas personas que tenían sus sienes cubiertas de canas y que todavía se encontraban en un estado de inmadurez espiritual, como niños en cuanto al conocimiento de Cristo. Nunca habían crecido. Y continuó diciendo este doctor que él aprendió una gran verdad en esa situación, que el Espíritu de Dios podía enseñarle a él como joven creyente, tanto como podía enseñarle a un creyente ya maduro. Tanto él como el otro, el más joven y el más adulto, podían entender la Biblia y desarrollarse espiritualmente si el Espíritu Santo era su maestro. Esa fue, para el doctor McKean, una verdad completamente nueva y significó un gran estímulo durante sus primeros pasos en el ministerio cristiano. Lo que resulta verdaderamente alentador es que el mismo Espíritu de Dios en el que nosotros creemos, nos está guiando y nos está enseñando y puede enseñarle a usted, querido hermano y estimado oyente también. Si usted es un nuevo creyente,
El mismo Espíritu de Dios le ha colocado en la posición de un hijo adulto por la adopción. Y no hay experiencia tan maravillosa como esta. Esa realidad le dio a esta persona, al doctor McQueen, la confianza cuando era un joven creyente. Confianza que se ha reforzado por el paso de los años. Estimado hermano, querido oyente, queremos que usted sepa que el Espíritu de Dios le guiará y le llevará a conocer toda la verdad, simplemente si usted desea conocerla, si usted está dispuesto a que Él sea su maestro. Llegamos ahora, en este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas, a la tercera cosa que la fe en Cristo hace a favor nuestros y que la ley nunca podría hacer por nosotros, y se trata de la experiencia de ser hijos de Dios. El versículo número 6 de este capítulo dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La frase por cuanto sois hijos constituye una enérgica declaración, o como Pablo lo expresó en su carta a los romanos, allá en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dijo en Romanos 8, versículo 11 al 14: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a esa naturaleza. Porque si vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted, estimado oyente, querido hermano, es un hijo de Dios, usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la naturaleza pecaminosa puede obtener alguna victoria en su vida, pero nunca lo va a hacer feliz. Usted nunca va a estar satisfecho con ello, pues si no habéis recibido, dijo Pablo en su capítulo, en este capítulo que estamos viendo, versículo 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted no necesita decir: yo no estoy viviendo como debería y me pregunto si realmente soy un hijo de Dios. Estimado hermano, querido oyente, escuche bien lo que continuó diciendo Pablo: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y en el versículo 16 de este capítulo 8 de Romanos añadió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este pasaje de la carta a los romanos constituye la edición íntegra del pasaje paralelo resumido aquí en la carta a los Gálatas. Lo hemos citado de Romanos para que usted escuchara la versión completa. Como vemos, la palabra Abba en el término arameo era un término arameo para padre, en diminutivo, utilizado por los niños para dirigirse a su papá, y sería el equivalente a papá o papito. Revela la intimidad y confianza frente al formalismo del legalismo. Luego Pablo dijo en el versículo 7 de este capítulo: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu nos da la experiencia de ser un hijo de Dios, siendo un hijo de Dios por el que podemos clamar, no simplemente pronunciando la palabra o adoptando una piedad falsa, pero podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu, como acabamos de decir. Esta es la experiencia de ser hijo de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener esa experiencia hoy es
ya sea alcanzando un alto grado de santificación, en el que usted tiene que llegar a ser un santo, o bien buscando el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo llaman. Insisten en que si usted no alcanza ese nivel, nunca va a tener esa experiencia. Estimado hermano, querido oyente, permítame asegurarle, si usted es un nuevo creyente o un creyente débil, que usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin alcanzar esos niveles. Porque a la posición de hijo de Dios se llega a través de la fe en Jesucristo. Cuando algunas personas creen haber alcanzado un nivel elevado de espiritualidad, tienden a considerarse superiores a los demás. Sin embargo, siempre somos como niños pequeños e insensatos. Siempre estamos llenos de ignorancia, terquedad, pecado, temor y también de debilidad. Nunca llegamos a ser maravillosos. El Señor Jesucristo sí que lo es, y la fe en Él nos proporciona una experiencia única. Yo creo en las experiencias y pienso que mucha gente hoy necesita tener una experiencia con Dios. Un predicador llamado Paul Ryder solía utilizar expresiones muy llamativas. Un día, predicando, dijo: la vieja naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos es como un viejo gato muerto. Lo que usted tiene que hacer es inclinarse, tomarlo por el rabo y arrojarlo tan lejos como pueda. Estamos de acuerdo con la enseñanza de esa ilustración, porque si quisiéramos vernos libres de nuestra naturaleza humana controlada por el mal, un día el doctor Schaffer le escuchó usar esta ilustración y le dijo al pastor Ryder: Paul, ¿usted olvida que el viejo gato muerto tiene 9 vidas? Cuando usted lo arroje lejos, va a volver al día siguiente. El hecho es que nunca llegaremos a ser santos y perfectos delante de Dios, pero sí podemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Escuchemos nuevamente la lectura del versículo 6 y 7 de Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muchas veces usted y yo avanzamos con pasos lentos en nuestra vida cristiana y no tenemos experiencias espirituales con Dios. La vida se vuelve monótona. Pero en otras ocasiones, especialmente cuando Dios nos somete a una prueba, podemos tener una hermosa experiencia de compañerismo con nuestro Padre Celestial. El doctor McGinn nos contó que cuenta en una ilustración que cuando fue llevado al hospital para ser operado de cáncer, estaba tremendamente asustado porque los hospitales le inspiraban mucho temor. Le dieron una pijama bastante incómoda y estaba intentando subirse a la cama, pero no podía. Entonces vino una enfermera y le preguntó qué le sucedía. El doctor respondió que estaba muerto de miedo. Luego, cuando regresó la enfermera para prepararle para entrar al quirófano, le pidió que le permitiera quedarse solo unos momentos. Recordó que como pastor había estado en ese hospital muchísimas veces. Entonces se colocó de cara a la pared, como hizo el rey Ezequías cuando enfermó gravemente y lloró: Señor, quiero que sepas que he estado en este lugar muchas veces. He tomado las manos de enfermos entre las mías y les he dicho que tú estarás con ellos, siendo su pastor. He orado por ellos y me he retirado, pero hoy no voy a salir de aquí, sino que deberé quedarme para que me operen. No sé cuál será el resultado final. El doctor recuerda que había algunas cosas que quería decirle a Dios. Quería decirle cómo
debía resolver esa crisis, pero me sentí conmovido y entonces solo le dije, dice, Padre mío, estoy en tus manos, actúa como quieras, tú eres mi Padre. Y entonces sentí que Él era maravilloso para mí. Su presencia se convirtió en una realidad. Es que necesitamos sentirle como nuestro Padre, como nuestro Padre Celestial. Recordemos que el Espíritu mismo se asegura, se asegura, nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como decía en Romanos 8:16. Estimado hermano, querido oyente, no le deseo ningún problema, pero creo que es generalmente en tiempos de dificultad cuando Dios hace real, se hace real en nosotros. Espero que algún día, si usted tiene una experiencia semejante como el Padre Celestial. Antes de continuar eh, con el tema, diremos que el doctor recordó siempre el caso de John Patton, un misionero que realizó una obra pionera en las Nuevas Hebridas, llegando a aquel tiempo, a aquel campo misionero, perdón, con su joven esposa. Cuando su primer hijo nació, su esposa y el niño murieron. Les enterró con sus propias manos y cuando estaba en una zona de caníbales, se sentó junto a la tumba durante muchos días y noches para evitar que los salvajes los desenterraran los cuerpos para comérselos. Su testimonio de aquella experiencia tan dolorosa fue que si la presencia del Señor Jesucristo no hubiera sido una realidad en él durante ese tiempo, se hubiera volvido loco, se hubiera vuelto loco. Dios nos hace sentir su presencia como una realidad viva en tiempos de aflicción. Cuando Pablo se encontraba preso, pudo decir allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fue librado de la boca del león. El Señor estuvo con el apóstol Pablo, con aquel misionero solitario junto a una tumba y con el doctor McKean en el hospital. Y Él estará con usted, estimado oyente, querido hermano. Qué tranquilizador y qué alentador es tener un Padre como Él. En momentos como estos de pandemia, Dios nos dice a cada uno de nosotros y a usted las palabras de Hebreos 13:5. No te desamparé, no te desampararé, ni te dejaré. Que el Señor te bendiga. El Señor es tu Padre. Hasta pronto, querido hermano.